a su culminación. Lo que espera Francia es mucha gloria militar, mucho poder, pero sin duda alguna 15 años de guerra, de dura y costosa guerra. De modo que aquí podemos decir que termina esa parábola que se inicia con la reunión de los Estados Generales en Versalles y que termina el 18 de Brumario cuando Bonaparte da el golpe de Estado que lo convierte y lo va a convertir por 15 años en la figura más prominente militar de Europa y en una nueva forma de gobierno que es el imperio francés. Ahí termina esta parábola que transformó la manera de pensar de todos los hombres en la tierra y que marcó una ruptura de la historia universal de una dimensión que posiblemente no tiene precedentes. Durante todo el siglo XVIII, las ideas de la Ilustración se van a extender por toda Europa de una manera creciente. Primero penetran entre la gente culta, la gente educada, la gente con preocupaciones intelectuales, pero luego se va extendiendo y penetra en los palacios, penetra en la nobleza. De modo que ya para fines de la segunda mitad del siglo XVIII, la gente que se precia de avanzada o de informada, participa de esas ideas críticas sobre el antiguo régimen y de los ideales sobre la libertad, sobre la igualdad, que van a alimentar el pensamiento revolucionario. Pero cuando ocurre la Revolución Francesa, eso sale de un terreno puramente intelectual para caer en un terreno de acción. Entonces aquellas ideas sobre las cuales se podía disertar y discutir se van a transformar en una realidad impresionante y efectiva, y es que un gran país histórico, la más vieja monarquía de Europa, de pronto en su seno da un cambio radical de 180 grados y aparece un ensayo de vida política que no tenía precedentes en Europa. Se va a ensayar unas nuevas formas de gobierno, se va a ensayar plenamente la libertad, se va a ensayar plenamente la igualdad, se va a demoler todo el edificio de lo que había sido el antiguo régimen. Eso excita desde luego un deseo de emulación. Durante los primeros tiempos de la revolución va a haber tentativas revolucionarias en prácticamente todos los países de Europa con la idea de imitar, de seguir, de hacer lo mismo hasta donde era posible. Claro que eso va a tener un momento en que se detiene, que es cuando empiezan las invasiones militares. Cuando empiezan las invasiones militares de la República, sobre todo hacia los países vecinos, y entonces esto se mezcla con una resistencia al invasor extranjero. Y esa resistencia contra el invasor extranjero va a crear pues una cierta visión de falta de lealtad al propio país en imitar lo que piensan o lo que recomiendan el país cuyas fuerzas militares están invadiendo al propio país. Pero es como el efecto de una explosión, es una inmensa explosión que se ha producido y cuyas olas se van expandiendo y terminan por cubrir todo el espectro de Europa. En toda Europa van a surgir grupos con el propósito de acabar con las viejas monarquías. En todas partes va a haber clubes secretos, sociedades privadas, y a esto van a contribuir mucho los masones, porque la masonería se extiende por toda Europa y la masonería esencialmente lleva las ideas liberales del siglo XVIII y es admiradora de lo que ha hecho la Revolución Francesa. La onda expansiva de la Revolución Francesa va a llegar a la América Latina en muchas formas. Ya sabemos cómo el venezolano Francisco de Miranda, desde la primera hora, desde 1792, vino a participar en el gran proceso en Francia misma y fue un general del ejército revolucionario. Sabemos igualmente que mucha gente que desde la América Latina seguían los sucesos soñaban con la posibilidad de hacer algo parecido. El proceso de independencia de la América Latina es complejo, porque no era solamente un proceso de independencia, no era romper la dependencia con respecto a la corona española. La idea era más compleja. Lo que se pensaba era no solamente no depender más del rey de España, sino crear un régimen político diferente. Un régimen político inspirado en otros principios distintos que no tenían nada que ver con el pasado histórico. Y esos principios van a ser básicamente dos: el modelo de la Constitución de los Estados Unidos y el ejemplo de la Revolución Francesa. De modo que las independencias nacionales de los países latinoamericanos se hacen en nombre de esos principios y adoptan desde el primer momento constituciones que proclaman la libertad, la igualdad y la fraternidad para todos los hombres. Hay además una proclamación de la Revolución Francesa que va a repercutir profundamente en América Latina, que es la abolición de la esclavitud. Es increíble cómo a los últimos lugares donde había
esclavitudes, llega esa noticia y promueve en los esclavos una voluntad de exaltación y de deseo de libertad y de deseo de sacudir el yugo de la esclavitud. De modo que en la América Latina se puede decir que todo el proceso histórico del siglo XIX está inspirado, está motivado, está presente el ejemplo de la Revolución Francesa. Ese ejemplo y esas consecuencias no son solamente allí, van a ser del mundo entero. De modo que fue una inmensa sacudida que ocurrió en el mundo entero. Podríamos decir que en esos cortos años el mundo entero cambió. Hubo otra manera de entender al hombre, hubo otro concepto de lo que era un gobierno, hubo otro concepto de la dignidad humana y de los derechos del hombre. Y ese concepto cambió para siempre la situación de todos los países del mundo porque lentamente en unos y otros ha ido penetrando. Hoy en día, a 200 años de la Revolución Francesa, la lucha más abierta que hay en este momento en el mundo es una lucha por la libertad. Merecería sonreírse si no fuera tan significativo. ¿Por qué están luchando en este momento la gente de la Unión Soviética? ¿Por qué están luchando los estudiantes chinos? Por la libertad. De modo que hoy en día, a 200 años, más que nunca está vigente esa gran herencia, ese gran legado, ese gran deber por cumplir, que es hacer un mundo en que los hombres vivan libres, iguales y en paz.